Hola, hola, un vídeo más en el canal. Treballem la tierra, trabajamos la tierra, we work the land. Soy Josep y hoy desde la finca voy a sembrar lo que son, de hecho ya he empezado a sembrar lo que son cebollas variedad babosa. Son estas de aquí, estas cebollas una a una, se van sembrando en estos bancales que he delimitado con unas maderas. Si tienen un huerto pueden hacer bancales con diferentes elementos que tengamos. En este caso pues he aprovechado lo que son unos pósters de una antigua valla. Todos estos palos nos vienen bien para delimitar, para hacer bancales, y en cada bancal pues utilizarlo para sembrar lo que queramos. Siempre es importante la biodiversidad. Cuanto más cosas tengamos sembradas, más flores, más plantas autóctonas, mejor vida hay. ¿Entienden por qué? Porque atrae insectos, los insectos polinizan nuestras flores de lo que tenemos plantado, y al polinizar nuestras flores tenemos una producción mayor. Entonces, aquí en este caso lo que vamos a sembrar es cebolla, variedad babosa, y como ya pueden apreciar, aquí ya he empezado una a una en cada, lo que es en cada zanja, se van sembrando casi una al lado de otra, porque la cebolla no hace falta que esté muy separada, así como la patata tiene que estar entre 40 centímetros, 30-40 centímetros de separación una de otra. En el caso de la cebolla, en este caso cebolla babosa, no hace falta que esté separada 40 centímetros, con 4 dedos, 5, basta, es suficiente. Con la cual cosa, no importa si están muy juntas, no es un problema a la hora de sembrar cebollas, eso no nos condicionará el cultivo en este caso. Bien, vamos allá, vamos a ir sembrando lo que es la cebolla en sí. He hecho ya los surcos previamente con la azada, y una a una se van colocando en su lugar y las vamos a ir sembrando. Estamos a finales de febrero, hay buen tiempo, las condiciones climatológicas son suaves. Si os acordáis que estuve sembrando lo que son las patatas sin labranza, y hoy podéis ver lo que son las cebollas variedad babosa. Como podéis apreciar, ya es una cebolla que viene preparada para sembrar. Vienen en manojos de 200 o 500 cebollas, 200, 500. Viene con su raíz, y con esta raíz lo que hacemos es, hacemos la zanja previamente y vamos colocando en su sitio una por una cada cebolla. Así que bueno, la intención es aquel bancal de ahí también del fondo, que veis que no hay nada, que está libre. También lo que voy a hacer es seguir sembrando este tipo de cebollas. Importante, como podéis apreciar, la tierra, en este caso, en este lugar de aquí, está compactada, está arcillosa, compactada. ¿Por qué? Porque aquí antiguamente se realizaba lo que es el cultivo tradicional. Es decir, con el tractor se pasaba, se araba todo, y posteriormente a la cosecha del cultivo que se había sembrado, la tierra quedaba compactada. Esto es un atraso. La agricultura regenerativa, que es lo que practico aquí en la finca, nos dice que no hay que arar, no hay que romper la tierra, no hay que crear arcillas. No hay que hacer esto. Hay que aportar materia orgánica en el suelo y ablandecer, estructurar el suelo, que quede bien estructurado. Entonces, con esta premisa, ¿qué hacemos? Regenerar el suelo, enriquecerlo con todos los nutrientes necesarios para poder generar vida. ¿Qué pasa si hacemos cultivo tradicional? Se compacta, tienes que pasar el tractor cada 2 por 3. No es conveniente. Lo que nos han enseñado desde el siglo pasado de pasar tractores, esto no es conveniente. Entonces es mejor aportar lo que es materia orgánica y crear nuestros cultivos a partir de un suelo bien estructurado y lleno de nutrientes, con todos
los microorganismos que nos ayudan a sintetizar estos nutrientes. Estos microorganismos, los que están debajo de la tierra, que viven en condiciones anaeróbicas, es decir, sin aire, lo que nos aportan son nutrientes. Si nosotros volteamos la tierra, lo que hacemos es eliminar esta fauna microbiótica que nos produce el alimento, el nutriente para nuestros cultivos. Entendiendo esta base y esta premisa, desarrollamos aquí pues lo que es un cultivo ecológico totalmente libre de agroquímicos y con un suelo bien estructurado, aportando materia orgánica. En este caso, esta zona de aquí todavía no se ha trabajado lo suficiente como para decir que es un suelo regenerado, y paso a paso, mediante estas pequeñas isletas o bancales, ¿qué hago? Pues hago lo siguiente: estructurar el suelo para producir un alimento mejor, más ecológico, y que se desarrollará muchísimo mejor que no con el método tradicional. Entonces, esta premisa es a largo plazo y a través del tiempo se verán los resultados, cómo se van optimizando. Pues nada, era para que vieran un poquito el cultivo de hoy, la siembra de hoy, y para que entiendan que estructurar un suelo es beneficioso para nosotros, para lo que sembremos y para lo que vamos a cosechar. Con esta base les voy a dejar. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os suscribáis, que le deis a la campanita, tolón, tolón, y que en vuestros huertos estructuréis la tierra, aportéis materia orgánica que os beneficiará a largo plazo. ¿De acuerdo? Pues venga, que sean muy felices. Nos vemos en el próximo vídeo.